Hola a todos, en este video veremos el tema de técnicas de conteo. Bien, usted se estará preguntando, bueno, ¿y por qué el conteo si básicamente nosotros aprendemos a contar desde los primeros cursos de la vida académica? Pues bien, básicamente vamos a mirar técnicas de conteo porque nos van a permitir contar más rápido. Y además estas técnicas van a ser esenciales para los temas posteriores o los temas que siguen en este curso de estadística 1 y en particular en la unidad de probabilidad. Bien, para motivar el tema voy a presentar tres ejercicios o tres aplicaciones de las técnicas de conteo que de alguna manera nos van a permitir aterrizar las técnicas que vamos a ver. Entonces el primero pues es un problema clásico que uno se encuentra en técnicas de conteo y dice lo siguiente: en Bogotá las placas de los autos tienen 3 letras y 3 dígitos. Si el alfabeto tiene 26 letras y se usan los números de 0 a 9, ¿cuántas placas posibles hay? Pues como usted podrá darse cuenta, en efecto es un problema de conteo. Yo tengo que mirar cuántas placas bajo este sistema se pueden armar. El segundo problema dice lo siguiente: en los campeonatos de la Fórmula 1, en el Gran Premio de Mónaco, por ejemplo, compiten 18 corredores. La pregunta es: ¿de cuántas formas posibles puede presentarse el podio? Y el tercer problema es el juego del baloto, el que usted conoce, el juego de apuestas o el juego de azar. Y una persona debe escoger 6 balotas de 45, las cuales están numeradas de 1 a 45. Si no importa el orden y no pueden haber números repetidos, que son las dos condiciones de este juego, la pregunta es cuántos son los resultados posibles y distintos que tiene el baloto. Entonces estos son tres problemas clásicos que de alguna manera usted al finalizar el video pues debe estar en capacidad de resolver. Entonces vamos a mirar la primera técnica de conteo que se llama el principio fundamental del conteo y dice lo siguiente: cuando una tarea consiste en K fases o K etapas separadas, si la primera puede realizarse en n sub 1 formas distintas, la segunda fase puede realizarse en n sub 2 formas, así sucesivamente hasta la késima fase, que siguiendo esta notación pues puede hacerse de n sub k formas. Entonces, ¿qué es lo que dice el principio fundamental del conteo? Que el número total de resultados posibles para completar la tarea pues está dado por el producto de el número de formas en que usted puede completar cada una de las fases de la tarea. Recuerde que la primera fase se podía hacer de n sub 1 formas, la segunda fase de n sub 2 formas, así sucesivamente hasta la késima fase o la késima etapa de esa tarea. Entonces, ¿para qué le sirve el principio fundamental del conteo? El principio fundamental del conteo le dice el número de formas distintas y posibles en que usted puede completar la tarea. ¿Y cómo hace para averiguar ese número de resultados o el número de formas en que puede completar la tarea? Pues tiene que hacer el producto de el número de formas en que puede hacer cada una de las fases que componen esa tarea. ¿Sí? Para eso sirve el principio fundamental del conteo. Bien, vamos a poner en práctica esa técnica que acabamos de mirar con el siguiente ejemplo. Suponga que usted desea irse de vacaciones para alguno de los siguientes destinos. Entonces usted podría irse a Ibagué a visitar la prima más bonita de la familia, podría irse a Santa Marta, playa, brisa y mar, o podría irse a Cali a aprender a bailar salsa. Usted puede viajar a los siguientes destinos, a los destinos anteriores, puede hacerlo en carro, moto, flota, o si fue juicioso para ahorrar podría irse en avión.
Entonces la pregunta es de cuántas maneras distintas y posibles usted puede irse de viaje, ¿no? De cuántas maneras posibles y distintas puede usted irse de viaje, ¿sí? Entonces aquí básicamente la tarea, perdón, aquí la tarea es irse de viaje, ¿sí? Básicamente esa es la tarea, usted tiene que irse de viaje. Bien, la pregunta es, ¿esa tarea cuántas fases tiene? Esa tarea tiene dos fases. La primera fase, perdón, vamos a utilizar el lápiz. La primera fase, fase 1, ¿cuál es? Es escoger el destino. Esa es la primera fase. Y la fase siguiente, o fase 2, es escoger como el medio de transporte, ¿cierto? Es decir, ¿en qué me voy a ir? Medio de transporte. Bien, entonces lo que usted tiene que mirar es, bueno, la fase 1, de cuántas maneras distintas la puedo hacer. Entonces recuerde que usted podría irse a Ibagué, a Santa Marta o a Cali, es decir, usted tiene tres posibles destinos. Entonces la fase 1 yo la puedo realizar de tres formas distintas. Ahora la fase 2, que era el medio de transporte, en este caso pues dijimos, o me puedo ir en carro, me puedo ir en moto, en flota o avión. Es decir, la segunda fase yo la puedo realizar de cuatro formas distintas. De manera que el número de formas distintas en que yo puedo completar la tarea, es decir, irme de viaje, pues estaría dado por el producto de las formas en que yo puedo realizar la fase 1 y la fase 2, es decir, de 3 por 4 formas yo puedo completar la tarea, y estos son 12 maneras posibles y distintas. ¿Sí? Bien. Y con esto pues tenemos el ejemplo del principio fundamental del conteo. Bien, ahora hay una herramienta muy útil en esto de las técnicas de conteo que se llama el diagrama de árbol. Pues en esencia, el diagrama de árbol es una técnica para representar o ilustrar el principio fundamental del conteo, ¿sí? Básicamente es eso. Es la forma en que yo puedo representar o ilustrar el principio fundamental del conteo. Entonces, como ejemplo, vamos a realizar el diagrama de árbol para el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, el diagrama de árbol puede hacerse o de forma horizontal o de forma vertical. En este caso lo vamos a hacer de forma horizontal. Entonces, la primera fase era el destino. Entonces recuerde, yo me podía ir a Ibagué, me podía ir a Santa Marta o me podía ir a Cali, ¿cierto? Bien, entonces acá está en el número de formas en que yo podía hacer la primera fase, ¿cierto? La siguiente fase era escoger el medio de transporte. Entonces a Ibagué dijimos, uno se puede ir en carro, ¿cierto? O me puedo ir en moto, o me puedo ir en flota, o me puedo ir en avión. Lo mismo a Santa Marta, yo me puedo ir en carro, me puedo ir en moto, me puedo ir en flota o me puedo ir en avión. Y lo mismo para Cali. A Cali me puedo ir en carro, me puedo ir en moto, me puedo ir en flota o me puedo ir en avión. De tal manera que el número de ramas finales de ese árbol tiene que representarme o ilustrarme el número de formas distintas en que yo podía completar la tarea. Según el ejemplo anterior habíamos encontrado que habían 12 maneras distintas y posibles de irme de viaje. Entonces tendrían que haber 12 ramas finales en este árbol.
Entonces, en efecto, como usted puede ver, hay 12, ¿no? 4, 4 y 4, ahí están las 12, ¿sí? Ahí hay 12 ramas. Y ese es el diagrama de árbol para el ejemplo de las vacaciones, ¿sí? Entonces ahí tenemos eh, la primera técnica de conteo con su herramienta gráfica. Bien. Vamos a mirar la segunda técnica de conteo, que son los factoriales y su respectiva aplicación, que es el ordenamiento. Entonces, la definición de un factorial dice lo siguiente. Para todo entero positivo n, ojo, recuerde, n debe ser únicamente un entero positivo. Entonces, se define n factorial de la siguiente manera. Entonces, observe cómo se está denotando el factorial, ¿no? El factorial se está denotando con el signo terminal de admiración, ¿no? Entonces n factorial es igual a n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, así sucesivamente hasta llegar a el número 1. Es decir, n factorial se define como el producto de los n primeros enteros positivos, ¿sí? Y acá hay una definición que dice lo siguiente: el factorial de 0 lo vamos a definir como 1, ¿sí? El factorial de 0 vamos a decir que es igual a 1. Bien, ¿cuál es la aplicación del ordenamiento de objetos? En este caso n objetos. Entonces dice lo siguiente: el número total de formas diferentes en que yo puedo acomodar n objetos distintos, los objetos no se repiten, lo puedo hacer de n factorial, ¿sí? Entonces esta es la aplicación del factorial. Bien, vamos a mirar ahora un ejemplo de aplicación de factoriales y ordenamiento, y dice lo siguiente: ¿de cuántas maneras pueden acomodarse un abuelo, un padre y un hijo para una foto si quieren quedar los tres en fila? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de utilizar cualquier técnica y la calculadora, lo primero que vamos a hacer es el conteo manual, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a hacer, conteo manual. Entonces vamos a poner el primero así. Bueno, entonces la primera forma podría ser que se acomode el abuelo, el padre y el hijo. Esa podría ser una forma. ¿Qué otra podría ser? Por ejemplo, que cambiaran de posición el hijo con el papá. Entonces quedaría el abuelo, el hijo y el padre, ¿cierto? Bien, ¿hay más? Podría ser, a ver otra, ¿no? La tercera podría ser que primero se ubicara el papá, después el abuelo y después el hijo. Hay una cuarta manera en que se podrían acomodar, y es que, por ejemplo, cambiaran el abuelo con el hijo, ¿no? Entonces estaría el padre, el hijo y el abuelo. ¿Hay más? Sí. Por ejemplo, que estuviera de primeras el hijo. Entonces sería el hijo, el abuelo y el padre. Creo que hay otra, ¿cierto? La sexta sería que intercambiaran la posición entre abuelo y padre, ¿cierto? Entonces el hijo de primeras, el padre de segundas y el abuelo de terceras. Pregunta: ¿hay más opciones en que se podrían acomodar los tres para la foto si quieren quedar en fila? No hay más, ¿cierto? En efecto hay solo 6 formas. Entonces la segunda cosa que vamos a hacer es, vamos a comprobar que en efecto la técnica es cierta. Habíamos visto hace un momento que el número de formas en que yo puedo acomodar objetos distintos, n objetos distintos, era n factorial, ¿cierto?
Entonces en este caso son tres personas, entonces las tres personas se pueden acomodar eh, según la teoría de 3 factorial, ¿cierto? Entonces 3 factorial por definición sería 3 por 2 por 1, lo cual me da 6. Entonces observe que en efecto coincide con el conteo manual que acabamos de hacer. Hay solo 6 formas distintas y posibles en que el abuelo, el padre y el hijo pueden acomodarse para la foto, ¿sí? Bien, lo otro que quiero como mostrarles es cómo se hace esto con la calculadora. Entonces voy a utilizar la calculadora que generalmente tienen los estudiantes en el salón de clase, ¿sí? Que es esta de acá. Entonces el factorial, entonces observe que está aquí en esta tecla, pero en la parte en amarillo, ¿no? Es decir, si yo la quiero utilizar, tendría que utilizar la tecla Shift, ¿sí? Entonces tendríamos que calcular 3 factorial. Entonces oprimo la tecla 3, luego oprimo la tecla Shift y luego esta tecla de acá, ¿sí? Entonces observe que en efecto la calculadora me arroja 3 factorial. Luego lo que sigue es darle igual y en efecto me salió 6. Bien, así puedo calcular yo los factoriales en esta calculadora. Si usted tiene una calculadora distinta, mi consejo o sugerencia es busque el manual, que ahí es seguro que encuentre cómo sacar los factoriales en su calculadora. ¿Listo? Bien. Entonces ahí teníamos la segunda técnica de conteo. La tercera técnica de conteo son las permutaciones, ¿sí? Entonces lo que dice la teoría es lo siguiente: el número de permutaciones o arreglos de n objetos distintos tomados en grupos de r a la vez, donde r es menor o igual a n, entonces lo puedo calcular de la siguiente manera. Entonces hay libros que lo denotan así: permutación de n objetos, de los cuales voy a tomar r a la vez, entonces es n factorial sobre n menos r, y a esa diferencia le calculo el factorial, ¿sí? Bien, sobre esta definición observe que aparece una desigualdad, que r es menor o igual que n, ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué aparece esta desigualdad ahí? Porque si tiene usted 3 objetos, no puede ser que, por ejemplo, vaya a tomar de 4 a la vez, ¿cierto? Si usted tiene 3 objetos, puede ir tomando de 1, de 2 o máximo de 3 a la vez, ¿sí? De ahí aparece esta desigualdad de acá, ¿sí? Bien, luego lo que sigue es que las permutaciones solo se aplican cuando, primero, no se permiten las repeticiones, y segundo, el orden es importante. Entonces, como consejo, sobre todo para los problemas posteriores, los que van a tener que realizar más adelante, tenga en cuenta esto de acá: cuando usted realmente puede aplicar una permutación. No pueden haber repeticiones, es decir, los objetos no se pueden repetir, y el orden es importante. Entonces esas dos características me van a ayudar a distinguir en efecto yo cuando debo aplicar una permutación o cualquier otra técnica de conteo. Bueno, entonces como ejemplos vamos a mirar lo siguiente. Entonces lo primero, vamos a familiarizarnos con la técnica. Entonces vamos a calcular 3 permutado 2, 5 permutado 3 y 3 permutado 0, ¿sí? La idea es que primero apliquemos la fórmula y lo hagamos manualmente. Ya después miraremos cómo se saca eso en la calculadora. ¿Listo? Bueno, entonces volvamos a utilizar nuestro lápiz. Entonces 3 permutado 2, vamos a hacerlo por acá aparte. Entonces 3 permutado 2. Bueno, esta notación es la que usted se va a encontrar en las calculadoras, ¿no? Por eso la coloqué ahí. Entonces 3 permutado 2 según la fórmula sería arriba 3 factorial y abajo tendría que hacer 3 menos 2
y a eso le tengo que calcular el factorial. Entonces esto me daría 3 factorial sobre 3 menos 2, que me daría 1. Entonces le tengo que calcular el factorial a 1. Entonces 3 factorial, eso ya lo vimos, eso nos daba 3 por 2 por 1, ¿cierto? Que era 6. Sobre factorial de 1, que sería 1. Entonces esto me da 6 sobre 1, que es 6. Entonces esto es igual a 6. ¿Sí? Ahora vamos a hacer 5 permutado 3. Entonces vamos a borrar esto. Y vamos a hacer 5 permutado 3. Entonces 5 permutado 3 sería igual. Entonces arriba iría el factorial de 5 y abajo iría 5 menos 3, y a eso le calculo el factorial. Entonces esto sería igual a 5 factorial sobre 5 menos 3 es 2, entonces factorial de 2. Entonces 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre 2 por 1. Entonces observe que como yo tengo productos arriba y abajo, entonces yo podría cancelar este 2 con este 2, este 1 con este 1, y me quedó 5 por 4 por 3. Esto es 20 por 3, me da 60. ¿Sí? Entonces 5 permutado 3 es igual a 60. Y ahora vamos a hacer 3 permutado 0. Entonces lo mismo, vamos a borrar esto. O si quieren, vamos a hacerlo abajo. Entonces 3 permutado 0. Entonces esto sería igual a 3 factorial sobre 3 menos 0, y a eso le calculo el factorial. Entonces esto me daría 3 factorial sobre 3 factorial, y eso pues claramente me da 1, ¿cierto? Bien, entonces ahí tenemos las permutaciones que nos estaba solicitando el ejercicio. Ahora bien, ¿cómo se hace esto en la calculadora? Entonces lo mismo, vamos a abrir la calculadora y observe que las permutaciones usted las encuentra en esta calculadora oprimiendo Shift y la tecla porque en amarillo está N permutado R. Entonces vamos a hacer la primera, que era 3 permutado 2. Entonces 3, luego Shift, la tecla observe que ahí me salió la P de permutación. Entonces 3 permutado 2 igual, me da 6. En efecto, coincide con lo que habíamos visto hace un momento. La siguiente permutación era 5 permutado, entonces Shift, la tecla 5 permutado 3 igual, nos dio 60, en efecto. Y la última, que era 3 permutado Shift, la tecla 3 permutado 0 igual, en efecto nos da 1. ¿sí? Bien, entonces ese era el ejemplo para familiarizarnos con la fórmula. El siguiente ejemplo dice lo siguiente: ¿cuántas permutaciones posibles y distintas hay de las letras A, B, C si se toman 2 a la vez? Entonces, pues este es el ejemplo de aplicación. Entonces lo que primero vamos a hacer es el conteo manual, y después miramos que en efecto eso va a coincidir con la fórmula que tenemos de permutación. Entonces lo primero, vamos a hacer el conteo manual. Bueno, entonces recuerde que en las permutaciones no hay repeticiones de los objetos, es decir, yo no podría tomar la letra A 2 veces. Y recuerde usted que el orden es importante, ¿no? Entonces habría una primera permutación posible, y es de A, B, C, usted podría tomar A, B.
¿cierto? Esa sería una. Pero como el orden es importante, AB sería distinto de BA. BA sería otra permutación diferente. Recuerde, el orden importa. La tercera permutación posible sería, yo puedo tomar B con C. Como el orden importa, eso sería distinto de CB. Habría una quinta permutación. Yo podría tomar la A con la C. Como el orden importa, AC sería diferente de CA. Pregunta, ¿hay alguna otra permutación posible y distinta de estas 6 que tenemos acá? La respuesta es no. No hay más permutaciones posibles y distintas. Entonces, nos saldrían 6 permutaciones. Lo segundo es, vamos a verificar que en efecto la fórmula sirve. En este caso son 3 objetos y usted va a tomar de a 2 a la vez. Entonces sería 3 permutado 2. Y 3 permutado 2, esa cuenta la hicimos en el ejemplo anterior y nos dio 6. Entonces vea usted que en efecto la fórmula sirve, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos el ejemplo de la técnica permutación. Vamos a mirar la siguiente técnica, que son las combinaciones. Entonces la definición dice lo siguiente. Combinaciones. Entonces, el número de combinaciones o subconjuntos de n objetos distintos tomados en grupos de r a la vez, donde r es menor o igual a n, pues está dado de la siguiente forma. Entonces, combinación de los n objetos tomando r a la vez, entonces es n factorial sobre r factorial multiplicado por n menos r factorial. Observe que hay una diferencia con respecto a la fórmula de permutación, ¿no? Mire que en el denominador hay un r factorial. Esa es como la diferencia de la permutación a la combinación en cuanto a la fórmula, ¿sí? Bien, ahora lo que dice la teoría es que las combinaciones usted solo las debe aplicar cuando no se permiten las repeticiones de los objetos y cuando el orden no importe. El orden no importa. Entonces ahí está como la otra diferencia con la permutación, ¿no? A la permutación sí le importaba el orden, a la combinación no. A la combinación no le importa el orden, ¿sí? Bien, entonces como ejemplo de esto de combinaciones, entonces tenemos estos dos de acá, ¿sí? Vamos a calcular esas combinaciones. Vamos a hacer las primeras con cálculo manual y después las hacemos con la calculadora. Entonces vamos a mirar cómo quedaría el asunto. Entonces vamos a hacer 3 combinado 2. Entonces 3 combinado 2. Entonces 3 combinado 2 sería arriba 3 factorial sobre, abajo iría 2 factorial multiplicado por 3 menos 2 y a eso le calculo el factorial. Entonces esto me daría 3 factorial sobre 2 factorial multiplicado por 1 factorial, ¿cierto? Acá hay un por. Entonces esto me daría 3 por 2 por 1 arriba sobre factorial de 2 es 2 por 1 y el factorial de 1 es 1. Entonces observe que usted podría cancelar este 2 con este 2, este 1 con este 1. Entonces le quedó 3 sobre 1 que es 3. Entonces 3 combinado 2 nos da 3. Ahora tengo que hacer 5 combinado 3. Entonces eso vamos a hacerlo por aquí. 5 combinado 3. Entonces esto sería igual. Arriba 5 factorial. Sobre, abajo me da 3 factorial. Multiplicado por 5 menos 3. Y a eso le calculo el factorial. Entonces esto me da 5 factorial sobre 3 factorial multiplicado por 2 factorial. Entonces esto sería igual a 5 por 4 por 3
por 2 por 1 sobre 3 por 2 por 1 por 2 por 1, ¿cierto? Y observe que usted podría cancelar este 3 con este 3, este 2 con este 2, este 1 con este 1, y le quedó arriba 20 sobre 2, que me da 10. Entonces eso daría 5 combinado 3, me daría 10. Y ahora 3 combinado 0, esa vamos a hacerla acá. Entonces esto daría 3 factorial sobre 0 factorial por 3 menos 0 factorial. Entonces aquí ya tenemos una primera razón de por qué el factorial de 0 se definió como 1. Porque de otra forma, o sea, imagínese que fuera 0, entonces no podría ser, ¿no? Porque esta expresión se me indeterminaría. Entonces esa es una forma como de entender por qué el factorial de 0 debe ser 1. Entonces arriba nos da 3 por 2 por 1 y abajo nos daría 1 por, y 3 menos 0 y eso factor, entonces me daría 3 factorial. Entonces esto es 3 por 2 por 1 sobre 1 por 3 por 2 por 1. Entonces yo podría cancelar este 3 con este 3, este 2 con este 2, este 1 con este 1, arriba me quedó 1 sobre 1, pues es 1, ¿sí? Bien, lo otro que sigue es, vamos a hacer eso en la calculadora. Entonces observe que la combinación está en amarillo y la consigo oprimiendo la tecla dividido, ¿no? Pero obviamente con Shift. Entonces vamos a hacer 3 combinado 2, entonces 3, luego Shift, oprimo la tecla dividido, que ahí saco la combinación. En efecto observe que la calculadora arrojó la C de combinación, y luego oprimo el 2, igual, me dio 3, observe que en efecto coincide con lo que habíamos encontrado hace un momento. Ahí está la primera, la segunda era 5 combinado 3, entonces Shift dividido y oprimo la tecla 3, eso es igual a 10, en efecto coincide con lo que encontramos. La última sería 3 combinado 0, 3 combinado 0 igual nos da 1, que en efecto coincide con lo que habíamos encontrado. Bien, vamos a mirar el ejemplo de aplicación de las combinaciones y dice cuántas combinaciones posibles y distintas hay de las letras A, B, C si se toman 2 a la vez. Entonces, lo mismo, lo primero que vamos a hacer es el conteo manual y después miramos que en efecto la fórmula pues nos va a servir. Entonces el conteo manual. Entonces, recuerde que en las combinaciones no pueden haber repeticiones y el orden no importa. Si el orden no importa, entonces si usted toma AB, pues sería lo mismo que si tomara BA. Entonces esta combinación sería 1. La siguiente podría ser, usted toma BC. Como el orden no importa, BC sería lo mismo que CB. Y la otra combinación podría ser AC. Y como el orden no importa, AC sería lo mismo que CA. Por lo tanto, solo hay 3 combinaciones posibles y distintas de esas letras. ¿Sí? Solo me salieron 3. Ahora, lo segundo es, bueno, y si utilizo la fórmula o la técnica, pues entonces, ¿qué tenemos? Entonces son 3 objetos, usted va a tomar 2 a la vez, entonces tendría que hacer 3 combinado 2 y eso ya lo hicimos, nos dio 3. Entonces observe que en efecto el conteo manual coincide con el resultado que obtenemos cuando aplicamos la fórmula. Bien, quiero que por favor se fije en las diferencias de la permutación y la combinación, ¿no? Eso es bien importante y les repito, eso nos va a ayudar más adelante a entender o a desarrollar los ejercicios, ¿sí? Bueno, entonces ya para terminar y de tarea les queda realizar los 3 problemas
que habíamos enunciado al principio de este video, ¿sí? Entonces ahí los voy a dejar, y por favor para la siguiente clase o la siguiente sesión tienen que tener resueltos esos tres problemas. Bien, eso era todo por el video. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.